Hola, muy feliz día, bienvenidos a todos. Mi nombre es Adi Ela Luz y este programa se llama Conectados al Ser. Una nueva oportunidad es para vos, claro, que te lo mereces. Feliz día, muy feliz día para todos. Podés entrar al canal, suscribirte a Conectados al Ser, poner me gusta, compartir, disfrutar todo lo que hay porque hay unos programones, hay unos temas interesantes, te vas a sorprender. Hoy tenemos un tema interesante, como siempre, te traje un temazo, te traje un temón, te traje un tema interesante. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Bien, durante esta semana estuve hablando con los maestros lo que sucede a nivel energético planetario, a nivel cósmico, y también hablo con los maestros lo que es nuestro proceso personal de lo que es el camino espiritual y la transformación que venimos haciendo. Entonces, los maestros me decían lo siguiente: es como si papá Dios llamara por teléfono al planeta Tierra y dijera: bien chicos, es hora de despertar. Entonces emite sus rayos de luz para que podamos comenzar a despertar la conciencia. Entonces es muy interesante porque cada vez que venimos al plano terrestre nos asignan maestros, guías, seres de luz, ángeles guías, obviamente, para que nos puedan ayudar en este camino del despertar en el planeta, en este caso, en el planeta Tierra. Por eso es muy interesante. Para aquellos que dicen que tienen perro, parejas, 3 suegras, 4 amantes, 2 esposas, marido, tío, primo, perro, gato, chancho, no importa. No hay excusa a partir de ahora si querés comenzar a cambiar. ¿Por qué? Porque este nivel de conciencia, o sea, este despertar masivo de conciencia, nos llega a todos. ¿Y esto qué significa? Que te puede llegar en el momento que vos estés haciendo cualquier cosa, o que estés con alguien, o que tengas algo que estés haciendo. Es para todos, no es solamente para los seres que están por ahí solos y ya empezaron con su proceso del camino del despertar. Es para todos, y para aquellos que les llega este mensaje es muy interesante porque obviamente tienen que empezar a prestar atención los mensajes de los ángeles, los mensajes de los guías. Por eso es muy interesante y no hay excusa en el proceso del camino del despertar de la conciencia. Por eso les digo que les puede llegar en cualquier momento, estén donde estén, haciendo lo que estén haciendo, con el rol, entre comillas, que estén cumpliendo en la Tierra. También pueden comenzar a despertar porque es muy interesante hablar de esto, que es que sus ángeles, que sus guías y sus maestros buscan cualquier método, herramienta, mensaje, paloma mensajera, lo que sea, para que ustedes puedan comenzar a despertar, para que salgan del sueño colectivo. Venimos hablando en otros programas de esto, pero es muy interesante repasar esto que tiene que ver con el camino del despertar de la conciencia. Y los maestros explicaban esto. Por eso se ve tanta diferencia energética entre lo que es el camino del despertar, la información, el despertar de la conciencia, los mensajes de los ángeles, los mensajes de los guías, toda la información y la sabiduría que está saliendo o que se está emitiendo de niveles superiores de conciencia a través de maestros, a través de ángeles, a través de seres de luz, a través de avatares metafísicos, seres de la ultraconciencia y ángeles también. Por eso es tan importante. Les vuelvo a decir, cuando ustedes vienen al planeta Tierra, tienen asignado maestros, ángeles, guías, seres de luz que están en otro nivel de conciencia, esperando que ustedes dejen de dormir la siesta, dejen de torrar y se despierten a este nuevo acontecer planetario, que obviamente no es que les llega porque sí, les llega porque es el momento de que comiencen a despertar. Y también lo que es el cambio interno, que también es externo, lo van a ver reflejado en lo que está sucediendo a nivel social, cultural, a nivel masivo. Y todas esas creencias, todos esos modelos sociales, culturales, terrestres, de creencia, de vivencia, se van a ir disolviendo.
Por eso es importante, sumamente importante, que tomen sabiduría para que puedan entender qué está sucediendo. Entonces, de esta manera lo van a tomar desde una visión sabia, cósmica, universal, y van a disfrutar. ¿Qué sucede con esto? Si ustedes tienen creencia de que tienen que o sacrificarse o que tienen que pasar por procesos de sufrimiento o por procesos dolorosos, no es así. Ya tiren esa pared de creencias que tiene que ver con esto de tener que evolucionar a través de cosas que nos dan, dolorosas. No es así. Nosotros somos merecedores como seres de luz, del bienestar, de la sabiduría superior, de la conexión angélica y de un proceso superior del despertar, de alegría, de bienestar, de sabiduría superior. Pero ¿qué pasa con esto? El ser humano trae de otros niveles de conciencia, inclusive de la genética, que en alguna parte de su psicología tiene que pasar por procesos tráumicos para el despertar de la conciencia. Obviamente, si ustedes tienen creencias, si ustedes tienen todavía aprendizajes que tienen que ver con el conocimiento terrestre, tienen que empezar a disolver esas creencias para poder comenzar a despertar. Entonces, tienen que ser conscientes de que tienen seres de luz, de que tienen maestros, de que tienen ángeles, que tienen guías. Entonces, esta semana yo hablaba con los maestros y ahí se empezaron a presentar maestros que son maestros de diferentes líneas angélicas y maestros yogis, maestros metafísicos, que se hacen presentes para decir, no, estamos acá. Así le sucede a otros seres que están durmiendo en los laureles. Entonces, estos seres, maestros, ángeles, guías, seres de luz, maestros, hermanos cósmicos, hermandades de luces, hermandades de los cosmos, buscan la manera, como sea, de que ustedes observen lo que son los mensajes de los ángeles, lo que son los mensajes de los guías, lo que son los mensajes de los maestros. Y si ustedes saben que traen seres de luz, que traen guías, que traen maestros, van a poder conectarse a una frecuencia superior. Para esto tienen que disolver creencias. Porque las creencias son las que limitan que ustedes avancen o sigan viviendo desde el pasado. Algo interesante que veníamos hablando, los maestros decían que la mayoría de los seres empiezan sus creaciones a través del pasado. ¿Y por qué pasa esto? Pues tienen creencias. Entonces utilizan esas creencias, utilizan esas herramientas que tienen que ver con el pasado y crean desde ahí. Si ustedes se conectan a una sabiduría superior, van a poder conectarse a la ciencia del espíritu, a la ciencia del ser, a la ciencia de los ángeles, que no tiene que ver con algo religioso, sino que tiene que ver con algo de la ciencia superior. Y este proceso de conexión tiene que ver con entender que ustedes traen una conciencia que tienen que develar. Entonces, esto es muy interesante porque cuando empiezan a pasar cosas, desorden a nivel planetario, cósmico, a nivel de diferentes países, energía desordenada o caos o transformación, o comenzamos con el orden que tiene que ver con la conexión espiritual. Todo esto, si nosotros tenemos una formación espiritual que tiene que ver con la conexión a nivel superior, vamos a poder entender que lo que va sucediendo tiene que ver con un proceso de cambio, de transformación, de transmutación a nivel de una nueva conciencia, de un nuevo paradigma de conciencia superior. Para esto hay que sacarse las creencias. Los modelos sociales, culturales de vivencia tienen que ver con esto de que le enseñaron al ser humano cómo vivir. Y esto viene de la época, viene de generaciones y generaciones para atrás, no solo de conducta y de personalidad, sino de conocimiento que tiene que ver con información a nivel terrestre y también con procesos culturales, sociales y aprendidos. Que esto lo venimos hablando en diferentes programas. Pero bien,
ustedes no se observaron, o sí se observaron, cuando empiezan, capaz que ustedes empezaron a hacer procesos de cambio, y empiezan a meterse por ahí en lo que es el comportamiento que tenían otros seres que conocen o que son de generaciones para atrás. Entonces, no, pará, yo esto no lo quiero para mí, venía generando un proceso de cambio interesante. ¿Por qué pasa esto? Porque en alguna parte de su psicología, o en alguna parte de su mente, o en alguna parte de su ego más profundo, comienzan a tener comportamientos o se activan comportamientos que tienen que ver con procesos aprendidos a nivel del pasado, que se activaron y los tienen que disolver, los tienen que entregar, tienen que comenzar a conectarse con una frecuencia del presente para que ustedes puedan crear desde lo que es la conciencia y lo que ustedes vinieron a hacer, porque eso los va a alinear con una energía diferente a la que ustedes vienen transitando. Para eso necesitan sabiduría, necesitan saber cómo funciona la energía, necesitan saber cómo funcionan las técnicas, por un proceso no solamente de enseñarlo y también de aprenderlo para su vida en lo que ustedes vayan haciendo día a día, o sea, les va a servir para su vida y para su día a día en este proceso del despertar espiritual. Ahora, para los seres que están dormidos, esto es fundamental porque observar esos comportamientos que tienen que ver con la parte terrestre hace que ustedes lo puedan entregar y disolver. ¿Por qué? Para que no piensen o tomen como algo normal procesos o de sufrimiento o de dolor o de malestar o de pensamientos negativos que hagan que ustedes vean como algo normal esas emociones, o que tienen que pasar por eso, o que tienen que pasar por procesos egoicos, o porque tienen que pasar por esos procesos que está viviendo el ser a nivel cósmico o planetario. Vamos a observar algo que tiene que ver a nivel cósmico, global y planetario. ¿Qué pasa con esto? Esta es una decisión que toma el ser humano de querer despertar o de querer comenzar a salir de la ilusión y conectarse a la frecuencia de sus guías, sus maestros, sus ángeles. ¿Para qué? Para saber, ¿para qué? Para tomar sabiduría, para entender lo que no entiende. Entonces, bien, ¿qué pasa con esto? A nivel planetario y a nivel cósmico, es muy interesante porque ustedes van a observar que hay mucho cambio a nivel energético y hay mucha diferencia entre unas energías y las otras. ¿Por qué? Porque algunas personas siguen viviendo en el astral y crean desde ahí y viven desde ahí, y otros seres están saliendo de ese proceso del astral alto donde vive el ser humano para evolucionar la conciencia. Muchos dicen la ascensión a nivel planetario, de cuarta dimensión, de quinta dimensión, pero eso es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque es a nivel conciencia. Y como los procesos de sabiduría y de conexión angélica y de conexión a maestros superiores están en otros niveles de conciencia, ustedes lo pueden hacer en el momento que deciden hacerlo y comenzar a abrir esa puerta a la sabiduría, esa puerta al bienestar. Para eso tienen que destinar tiempo de su vida para poder instruirse en lo que es la conciencia, para poder instruirse, practicar y comenzar a conectarse a una energía que ustedes recién van a empezar a conocer, que es una energía superior. Si ustedes quieren bienestar, se tienen que conectar con esa frecuencia del bienestar. Si ustedes quieren aprender sobre algo determinado, tienen que conectarse a esa energía que los va a ayudar a poder entender. Si ustedes tienen la intención de que algo comience a fluir, de que algo comience a crearse, próspero, superior a través de la energía, a través de la luz, a través de cosas nuevas, transformadoras, tienen que comenzar a conectarse con ese tipo de frecuencias que los va a llevar a saber qué es lo que tienen que hacer. Si ustedes tienen intenciones de cambiar y empiezan a hacer creaciones, transformaciones, están haciendo cosas nuevas, están haciendo emprendimientos, etc., tienen que conectarse y saber que esa energía que ustedes están destinando,
tiene que ser para un proceso superior de conciencia, para un proceso de sabiduría. Si ustedes crean desde procesos del astral, no van a poder entender cómo funciona el mundo de los espíritus. Entonces, esto no es que es una elección. Si ustedes no se conectan a los ángeles, están conectados a otra frecuencia. No es que es una elección de conectarse a los guías, a sus guías o no conectarse. O sea, en los momentos que ustedes no se conectan a la frecuencia de sus ángeles, están conectados a otra frecuencia porque es no consciente. El mundo de los espíritus es un mundo que el ser humano, por estar en el plano terrestre, casi no conoce. Entonces, no es que no está conectado a ninguna frecuencia. Está conectado a otras frecuencias, las cuales no conoce y de la misma manera corrompen su energía o drenan su energía. Esto es muy interesante porque lo veníamos hablando con algunos alumnos y también con oyentes de Conectados al Ser. Y hablábamos de lo siguiente: si ustedes tienen la intención de cambiar, no drenen su energía. ¿Y cómo se drena la energía? Cuando ustedes se conectan, practican o comienzan a tener una vivencia que no tiene que ver con lo que ustedes quieren hacer o que tiene que ver con una vida lineal que ustedes piensan que están creando desde el ser y no están creando desde el ser a través de esos procesos que aprendieron. Obsérvense. Obsérvense cuando ustedes se levantan, qué hacen, cómo hablan, qué comen, qué toman, qué dicen. Y eso es muy importante, porque hoy en día muchos seres que tienen egos caprichosos, que no quieren cambiar, defienden esos postulados que tienen que ver con la creencia o con la genética o con la cultura. Y esto es para todo, porque aquellos seres que quedaron en otra frecuencia vibracional y para esos seres que quedaron en otros niveles de conciencia, ahora tienen que comenzar a abrir la puerta de los ángeles, a abrir la puerta de los guías, para en otros niveles de conciencia seguir evolucionando. Y también entender que aquellos seres que se fueron del plano siguen evolucionando. Ya no es más tu primo Pochi, tu tía Loli, no tiene que ver con eso. Ya los seres que se fueron del plano terrestre no están cumpliendo con la función que tenían en el plano terrestre. Por eso decimos que estar viviendo en el plano terrestre tiene que ver con un papel, con un rol que el ser humano comienza a creerse y comienza a vivir de esa manera. Entonces, aquellos seres que se van del plano tienen que evolucionar sí o sí, porque no les queda otra, porque tienen que comenzar a funcionar como espíritus y para eso tienen que aprender. Y para aquellos seres que se quedan en el plano terrestre, ya no son seres que los conocen, son seres que ya no tienen ese rol, ni siquiera tienen el mismo rol ni de hombre ni de mujer. O sea, esto es muy interesante que lo entiendan, porque cuando ustedes se van del plano, van a encontrarse con un proceso nuevo de sabiduría y también de creación. Miren, les quiero compartir algo. En un momento determinado los maestros me dicen, bueno, es importante que entiendan que es pasar lo que son las dimensiones, es pasar de una frecuencia vibracional a otra. Y para aquellos que cruzan el umbral, por decirlo de alguna manera, empiezan a sentir y a vivenciar un nivel energético superior y comienzan a observarse como espíritus. Entonces, esto dicho por los ángeles y dicho por los maestros, aquellos que cruzan el umbral, tiene que ver con un proceso de sabiduría. Si saben de dimensiones, si saben de dimensiones paralelas, si saben de cuarta, quinta, sexta dimensión, de diferentes dimensiones, el hecho de cruzar el umbral, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con entender a dónde está orientada la energía, para que cuando ustedes no se vean cuerpo, entiendan que tienen más conciencia que cuando estuvieron en el plano terrestre. Lo vuelvo a repetir. Cuando ustedes pasan el umbral y no se ven cuerpo, van a tener
más conciencia que la que tuvieron en el plano terrestre cuando ustedes tenían este traje, o este cuerpo, o este carrier, o el cuerpo, o como lo quieran llamar, o el templo, o como lo quieran llamar. ¿Por qué? Porque ahí comienzan a hacer un proceso de conexión espiritual superior y van a comenzar a conectarse con frecuencias superiores y van a sentir y vivenciarse como espíritus, fantasmas, como lo quieran llamar. Y esto es muy importante porque en una de las experiencias los maestros me decían, cerrá los ojos y vas a sentir, no te vas a sentir cuerpo, y vas a sentir cómo tu frecuencia de conciencia comienza a evolucionar. Y vas a sentir cómo te conectás a la conciencia de una manera tan profunda que vas a tener que actuar y comenzar a activar la sabiduría y tus dones, tus carismas, para que puedas entender cómo funciona el umbral de los espíritus superiores. Por eso es muy importante, porque lo que se siente es que ustedes no van a sentir el cuerpo, van a sentirse espíritus, y ahí también hay conciencia, ahí también hay observación. Entonces, es muy importante saber de esos mundos que, entre comillas, no se conocen. ¿Por qué? Porque les va a dar la conciencia de entender que no son materia, que están en la materia, pero que no son materia. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se van del plano y dejan el cuerpo, la conciencia sigue activa. Lo vuelvo a repetir. Cuando ustedes se van del plano y dejan el cuerpo, su conciencia sigue activa y más activa que antes. Entonces, esa activación de conciencia los va a empezar a llevar a procesos de observación más superior, o sea, aún superior de lo que vivieron en el plano terrestre, porque van a tener más conciencia. Y para esto requiere que ustedes hayan tenido una vivencia como espíritus, fantasmas, maestros, y se hayan conectado, aunque sea con sus ángeles. Por eso es tan importante. Si ustedes se van del plano terrestre y se conectan como espíritus, ahí van a tener más conciencia. Y eso es interesante, porque van a sentir más conciencia de la que tenían en la parte corporal. Por eso algunos maestros dicen que el cuerpo es un envoltorio, que en realidad es un envoltorio no es que algunos maestros, todos los maestros dicen que el cuerpo es un envoltorio para que podamos movilizarnos dentro de esta frecuencia dimensional de tercera dimensión, para que podamos hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, esto es muy, pero muy interesante. Esto es una frecuencia sumamente superior. Entonces, ¿a dónde está orientado el programa del día de hoy? A que entiendas que no tenés la necesidad de pasar por procesos de autodestrucción, de malestar, de sufrimiento, de dolor. Y si algo de eso está sucediendo a nivel planetario, hay que observar y tenemos que conectarnos con los ángeles, con la luz, con los maestros, con Dios Padre Madre, ya, en este instante. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a observarnos de una manera superior y entender que aquellos seres que están viviendo en tercera dimensión, o sea, en el astral alto, puedan comenzar a despertar. ¿Y dónde está orientado el despertar? A no perder el tiempo. ¿Dónde está orientado el despertar? A no drenar la energía. ¿A dónde está orientado el despertar? Que no pierdas el tiempo, que no inviertas tu tiempo en procesos de esclavitud, en procesos de destrucción, en procesos de que tengan que ver con el sacrificio, con el malestar, con cosas banales, terrestres, emocionales, egoicas. A eso está orientado el despertar espiritual,
a no perder el tiempo y a no quedar varados en procesos astrales para que el alma no pase por procesos dolorosos, porque no es necesario. Entonces, es muy importante porque siempre el alma aprende, pero no es necesario y no está escrito que los seres, las almas, deban aprender a través del sufrimiento para el despertar espiritual, para saber conocer. Por eso los grandes maestros, la energía de la diosa, el Espíritu Santo, Shakti, la Madre Cósmica, el Padre Madre, los soles centrales, las galaxias, los seres extraterrestres, muchos seres emiten frecuencias de luz para que vos, yo, fulano, el vecino, mengano, el que vive arriba, el que vive todos podamos despertar y en algún momento del día, cuando respirás profundo, digas, me parece que quiero hacer algo diferente, voy a hacer algo diferente, voy a comenzar de otra manera, voy a comenzar a buscar, a hacerme la pregunta de cosas que no sé o que no entiendo. Por eso es muy interesante y a eso está orientado el proceso del camino espiritual. Mi nombre es Adi Luz y este programa se llama Conectados al Ser. Una nueva oportunidad, vos, claro, te lo mereces. Feliz día. Suscríbete, entra al canal, poné me gusta, conectate, compartilo porque alguien lo va a estar necesitando. Feliz día, feliz día, feliz día. Nos vemos en el próximo programa. Muy feliz día.